La mortalidad materna ha tenido sus altibajos en los últimos años. Eh, en el año 2019 se obtuvo la menor disminución, o sea, la mayor disminución de mortalidad materna y se llegó a la cifra de 302 muertes maternas en todo ese año. Sin embargo, el 2020, con el tema de la pandemia, aumentó a 439 y este año, esperemos que vayamos mejor, está en 500, o sea, proyectado a fin de año. Recordar que la semana 39 es las 3/4 partes del año. Entonces solamente nos falta una cuarta parte del año. Y si es que nosotros vamos en esa misma tendencia, lo máximo que llegaríamos este año sería en 500. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el año 2020 el incremento ha sido de 45,4% y para el año 2021, con la cifra de 500, en comparación al año 2019, sería de 65,6%. Entonces, eh, el tema que nos toca a nosotros es que esta mortalidad materna no siga aumentando. Como ustedes ven, la mortalidad materna, acá tenemos todos los datos desde el año 2000 al año 2021. Este año, en las 3/4 partes del año, estamos con 375 muertes maternas, ¿no? En comparación con lo que fue el año pasado. Bien, este es el Pareto de muertes maternas, ¿no? En el Pareto de muertes maternas, generalmente teníamos 7 regiones que tenían o concentraban el 60% de todas las muertes maternas, ¿no? O sea, eran 7 regiones: Lima, Loreto, La Libertad, Cajamarca, Cusco, Puno y Piura. Bien, este año ha cambiado todo el esquema y miren, regiones como Lambayeque, regiones como Ancash y regiones como San Martín son las que han entrado a esta parte roja de este Pareto. En cambio, regiones como Puno, que normalmente o históricamente han tenido la mayor cantidad de muertes maternas, y Cusco, no han salido de este grupo de mortalidad. Y es que Puno y Cusco son los que han mantenido mayor capacidad para poder detener su muerte materna. Cuando hablamos de edades, ¿no? En adolescentes, por ejemplo, para este año tenemos 9,6%. Ustedes verán, ¿no?, que es la más baja o una de las más bajas porcentaje de mortalidad en adolescentes. Sin embargo, les tengo que decir que 9,6 corresponde al mismo número de muertes en los años anteriores, o sea, en números absolutos. Igualmente también lo podemos decir para aquellos casos de muerte materna directa. Si bien es cierto que se ha invertido la cifra, que hay más muertes ahora maternas indirectas que directas, pero en números absolutos, las muertes maternas directas siguen siendo el mismo número. Este año posiblemente terminemos en 225 muertes maternas por causas directas si no tenemos otro rebrote del COVID. Si bien es cierto que este es un dato un poco retrasado, porque son hace 2 semanas, pero miren, ya para este año, tenemos 116 muertes en gestantes o puérperas por el COVID, ¿no? Lo que representa el 31,8% del total de muertes maternas. Y si hablamos de vacunaciones, hasta del 8 de febrero al 17 de octubre del 2021, se tienen 210,908 gestantes vacunadas, ¿no? 132,000 con la primera dosis, 78,000 con la segunda dosis y 4 con una tercera dosis, ¿no? Esto es para el día 17 de octubre del 2021, ¿no? Regiones, por ejemplo, como Piura, tiene 15,000 vacunados o vacunadas,
Pasco tiene 2.900, Lima 58.000, San Martín 7.000. Entonces, estas son algunas cifras nada más para decir. Pero por qué la gestante es de riesgo, ¿no? Para la COVID, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es que se desconoce mucho sobre la COVID porque este ha sido un brote muy repentino, ¿no? Y no tenemos ninguna investigación y que nos pueda dar más luces para largo plazo. Ahora, si bien el riesgo de enfermarse gravemente, o sea, a causa del COVID, es bajo, sigue siendo mayor para las personas embarazadas en relación a los no embarazadas. Si bien es cierto que la tasa de mortalidad en pacientes embarazadas y no embarazadas es relativamente igual, la enfermedad en embarazadas va a incluir ingreso a unidades de cuidados intensivos, ¿no? Uso de asistencia respiratoria mecánica y las estancias van a ser prolongadas. Entonces, tenemos un factor de riesgo, ¿no? Aparte de la gravedad con la que puedan tener estas mujeres. Las embarazadas, ¿no? Pueden tener mayor riesgo de presentar resultados adversos en la gestación, como por ejemplo nacimientos prematuros, mortinatos, o que los recién nacidos puedan ingresar de repente a cuidados intensivos en comparación con las gestantes que no han tenido COVID. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la gestante tiene ciertas susceptibilidades para la evolución de la enfermedad. Primero, tiene ausencia de respuesta inmune contra un antígeno, ¿no? Lo que va a tener es una tolerancia inmunológica. Esto va a aumentar la susceptibilidad a adquirir enfermedades infecciosas. Se va a incrementar el volumen sanguíneo de 40 a 50% y los glóbulos rojos solamente se incrementa entre 10 y 20%. Esto es lo que nosotros conocemos como la anemia dilucional fisiológica o del embarazo. Van a haber también modificaciones de la hemostasia, van a haber incremento de los factores de coagulación y incremento de la actividad procoagulante, ¿no? Importante también en los casos de COVID, como lo vamos a ver. También van a presentar insuficiencia de miembros inferiores, insuficiencia venosa de miembros inferiores. Entonces, modificaciones de la hemostasia con insuficiencia venosa de miembros inferiores, con éstasis de la sangre a nivel de miembros inferiores, esto es lo que condiciona lo que es la trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Además, nuestras gestantes van a tener compresión de vasos sanguíneos cuando se encuentren en decúbito, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el efecto Poseidon. Y también cambios en la dinámica respiratoria. Hay cambios en los volúmenes pulmonares, las vías respiratorias superiores se edematizan y hay cambios en el patrón respiratorio. Muy bien. Entonces, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, colocar a una paciente en una posición determinada, tenemos que ver que no existan contraindicaciones. Por ejemplo, la posición prona, ¿no? Que es recomendada en pacientes con COVID, es una contraindicación, fundamentalmente a partir del segundo trimestre. La infección que tienen las pacientes puede aumentar la probabilidad del parto prematuro. Y como les decía, los cambios de hipercoagulabilidad que están asociados con el COVID, ¿no? Va a aumentar el riesgo de trombosis en estas pacientes. Entonces, van a haber muchas más posibilidades de que estas pacientes hagan trombosis venosa profunda y también tromboembolia pulmonar, ¿no? Y si nosotros necesitamos en estas pacientes por hemorragia aplicarle ácido tranexámico, entonces va a estar contraindicado. También las pacientes cuando usan metilergonobina, metilergotamina, cualquiera de esas derivados del ergotrate, entonces
también pueden tener vasoconstricción pulmonar y a eso se le va a agregar la hipoxia en estos pacientes. Y aún más todavía, la tasa de cesáreas en estas pacientes es mucho más elevada. Entonces, tenemos una serie de factores, ¿no? Y a eso le agregamos la incertidumbre y el temor de las mujeres, ¿no? Respecto a su salud y a la de su feto en crecimiento. ¿Y en qué momentos, por ejemplo? En los momentos de la vacunación. Entonces, la decisión de vacunarse debe tener en cuenta el riesgo de exposición, ¿no?, al virus y la posibilidad de enfermar gravemente si alguien contrae el virus, ¿no? El riesgo de ser infectada por COVID para las gestantes y sus consecuencias potenciales, tanto para la madre como el feto en desarrollo. ¿Y qué sabemos acerca de las vacunas contra el COVID? Que van a funcionar bien, ¿no?, para generar la protección y también inmunidad en el organismo. Esta protección va a incluir también algunas de las variantes o las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Disponemos de información acerca de la seguridad de vacunarse contra el COVID durante el embarazo, sí, ¿no? No existen datos que sugieran que las vacunas para el COVID causen aborto, por ejemplo, ¿no? No hay tampoco ninguna base biológica para preocuparse que las vacunas contra el COVID-19 pueden tener algún impacto negativo en la fertilidad o en el embarazo. Y por último, la vacunación durante el embarazo va a ofrecer una triple protección para la madre, para el feto que está en desarrollo y para la salud futura del recién nacido. Entonces, tenemos algunas condiciones que son de riesgo para las gestantes y para sus productos, ¿no? Pero la recomendación es la vacunación. Entonces, ante este preámbulo tenemos que decir que el paradigma del milenio para disminuir la mortalidad materna se basa en 3 puntos que son fundamentales. Tratar a las pacientes con rapidez, tratar a las pacientes con efectividad y tratar a las pacientes con calidad. Estas son las 3 garantías que nosotros debemos dar a nuestras pacientes. Garantía de oportunidad, o sea, actuar rápidamente cuando estamos frente a una atención de una emergencia obstétrica, tratarla con calidad y, por último, darle la seguridad a los pacientes. ¿Por qué mueren las pacientes si las etiologías son conocidas? ¿Por qué mueren las pacientes si las etiologías son conocidas? Todos conocemos de hemorragia, todos conocemos de preeclampsia, todos conocemos de sepsis, ¿no? Tenemos prevención primaria, tenemos prevención secundaria y terciaria. Tenemos protocolos obstétricos, médicos y quirúrgicos. Tenemos tratamientos específicos, sabemos que para la sepsis tenemos los antibióticos, para la eclampsia tenemos los anticonvulsivantes, para la hemorragia tenemos los hemoderivados, y así la mortalidad es mayor del 50%, ¿no? Por causas directas. Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones hacia las cuales el nuevo sistema de salud debe apuntar? Primero, que los pacientes no sufran daño alguno cuando se les intenta hacer el bien. Todos nosotros hemos estudiado la carrera de salud para hacer bien, no para hacer daño. Pero algunas veces, ¿no? Algunas veces, queriendo hacer el bien, hacemos un daño. Que el cuidado de la salud se haga con base en la evidencia científica, que el modelo de atención sea centrado en el paciente, para el paciente y por el paciente, que la atención al paciente sea oportuna en el tiempo apropiado. Y esto es lo que nosotros decíamos que es parte de lo que es la garantía de oportunidad. Y que la atención al paciente sea eficiente y también sea equitativa.
Entonces, cuando nosotros tenemos una emergencia obstétrica, tenemos que buscar que esta emergencia termine bien, ¿no? Esta atención termine bien. Y para eso debo contar con un equipo de salud, un trabajo en equipo y que las funciones se cumplan, ¿no? En el equipo de salud tengo que tener un personal preestablecido. La emergencia obstétrica se basa en un grupo interdisciplinario con todos los insumos, ¿no? Para poder activar las claves. Si yo no tengo esto, no puedo activar las claves. Y el trabajo en equipo, ¿no? Se basa en las competencias técnicas de todo el personal y también en las competencias no técnicas. Por ejemplo, la comunicación asertiva, ¿no? La estandarización de algunos procedimientos o protocolos que nosotros tenemos que cumplir. Y dentro de las funciones tenemos que tener funciones en la comunicación, o sea, una comunicación que sea estructurada y que sea también fácil de entender por el establecimiento de salud de referencia al cual nosotros vamos a referir y que también el establecimiento de salud al cual nosotros vamos a referir a la paciente también tenga, ¿no?, una buena comunicación con el primer nivel. Estabilizar al paciente, identificar la causa, ¿ya? Y también identificar la severidad y también, por último, el control de la causa que está afectando al paciente. Entonces, luego que nosotros identificamos la severidad del cuadro clínico, tenemos que activar nuestra clave. Y en la activación de la clave tenemos la parte que es reanimación, que viene a ser todo lo que es permeabilidad de vías aéreas y oxigenación, la fluidoterapia, la administración de medicamentos. En el manejo de la causa tenemos que primero identificar la causa, tener competencias técnicas, ¿no?, cuando uno identifica la causa, y el control de la causa que nosotros tenemos al frente de nosotros. Y en el apoyo, respaldo o sostén, tenemos que saber lo que es la comunicación, saber cómo preparar al paciente para el traslado. Todos los pacientes no se preparan igual. Hay pacientes en los cuales yo tengo que tener alguna llegada para poder saber cómo lo debo preparar. Y también cuáles son las medidas de soporte que va a tener que tener el paciente desde el primer nivel de atención hasta el segundo o tercer nivel de atención, ¿no? Pero también puede ser que en el segundo nivel de atención necesite también de las medidas de respaldo en estos pacientes. Bien, entonces, ¿de cuánto tiempo disponemos nosotros? ¿De cuánto tiempo disponemos? Si ustedes ven, este si ustedes ven este reloj, si ustedes ven este reloj, ustedes van a ver, o sea, un reloj hacia la derecha, ¿no? Ese es un reloj que se llama el reloj clínico. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de daño en estas pacientes, el daño se realiza donde dice molecular, es el daño molecular. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico clínico, el daño ya está hecho desde antemano, ¿no? Ya está hecho. Es por eso que cuando nosotros nos demoramos en hacer un diagnóstico clínico, ¿no?, el daño molecular, el daño celular y el daño a los tejidos es peor. Por eso que nosotros no podemos dejar, ¿no?, que el diagnóstico clínico se retrase. Por eso que nosotros tenemos que trabajar antes que ocurra el diagnóstico clínico. Por ejemplo, si estamos hablando de una hemorragia postparto, máximo, nos podríamos demorar 2 horas, pero no podemos demorarnos más de 2 horas porque en la medida que nosotros nos retrasemos, en la medida que la paciente se va a perjudicar. En la hemorragia de parto, por ejemplo, en el desprendimiento prematuro de placenta, podríamos llegar a 12 horas.
pero no más de 12 horas, porque la paciente se va a deteriorar. Y en lo que es la sepsis o el parto obstruido, máximo podríamos llegar a 24 horas, pero tenemos que hacerlo antes porque si no el paciente se va a deteriorar más. Entonces, ¿cuáles son las premisas fundamentales cuando hablamos de la hora de oro? Primero, que tenemos que solicitar ayuda de inmediato, o sea, todo el establecimiento debe concurrir hacia la emergencia. Yo no puedo atender solo una paciente. Mi paciente llega y me encierro con la paciente en el tópico para solucionar su problema. No. ¿Por qué? Porque necesito alguien que vea las vías aéreas, alguien que vea las funciones vitales, alguien que pase los fluidos, alguien que pase los medicamentos, ¿no? Y que solucione la causa que está produciendo la emergencia. Entonces, todos tienen que trabajar en conjunto. No puede solamente ser una sola persona. Entonces, ya sea por un botón de pánico, ¿no? Ya sea por un botón de pánico, o sea cualquier otro medio, se tiene que activar el equipo de emergencia. Como les decía, si yo no hago las cosas rápidas, entonces la paciente se va a ir deteriorando. Entonces yo tengo que ser hábil en el diagnóstico y ágil en el diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso que cuando ustedes van a ver, solamente existen pocos parámetros en los cuales nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico rápido. La resucitación o la reanimación, ¿no? Va dirigida a la madre. Si yo mejoro la perfusión materna, va a mejorar la perfusión placentaria y por tanto el niño se va a perfundir y oxigenar adecuadamente. Si yo no lo hago, o sea, entonces el niño se va a afectar. Estandarizar, siempre estandarizar. Cuando nosotros queremos estandarizar, tenemos que tener en nuestros servicios protocolos, guías, directivas, las rutas de atención, por ejemplo, o los equipos o los procedimientos que se deben hacer en ese establecimiento de salud para la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, ¿no? Cuando yo no estandarizo, lo que va a pasar es que me voy a demorar, o sea, van a haber demoras, y las demoras son las que afectan a la paciente. ¿Por qué? Porque las emergencias dependen del tiempo. Cuanto yo más me demore en atender a una paciente, entonces mayor mortalidad o morbilidad grave, ¿no? Voy a tener. Y por último, lo que voy a afectar a la paciente es que pueda presentar posteriormente una discapacidad. En la idoneidad para la movilización, en algunos lugares se transportan a las pacientes al lomo de mula o en el hombro de las personas, ¿no? Entonces, son bastante dificultosas las referencias que se pueden hacer de un primer nivel a un segundo o tercer nivel. Y más aún si todavía en el segundo o tercer nivel no se acepta la referencia. O sea, el personal de salud del primer nivel viaja horas con angustia, ¿no? Con la gran angustia de llevar una paciente y que no se muera, ¿no? Hasta en camiones o en ambulancias como las que ustedes ven acá, que solamente es un colchón de dulompillo, ¿no? Lleno de sangre, y en la tolva de una camioneta. Y tener en cuenta también que las pacientes gravemente afectadas no pueden ser transportadas, ¿no? Sin ningún cuidado, tanto dentro del establecimiento de salud como hacia otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Informar, siempre informar a la paciente, a los familiares o acompañantes. ¿Quién debe informar? Es el responsable de la atención, el que es responsable de la atención. Y no se olvide, siempre solicitar los consentimientos informados, no olvidarse
de los consentimientos informados. Entonces, en la hora de oro, ¿no? Tenemos que tener cuánto es que dura la hora de oro. Entonces, nosotros vemos que los pacientes tienen mayor sobrevida cuando están cerca a la llegada del paciente. Pero cuanto más me demore, entonces menos sobrevida voy a tener. Entonces, tenemos 4 paquetes terapéuticos que tenemos que manejar. El primer paquete terapéutico es en la primera hora, este de acá que ustedes ven, ¿no? Este es los 10 minutos de platino, o sea, los 10 minutos más valiosos que nosotros podemos tener. Hasta la hora, nosotros llamamos la hora de oro, hasta las 6 horas, el periodo de plata, y después de las 6 horas es la era de bronce, ¿no? Como las medallas en las Olimpiadas. Recordar que la hora de oro consta de minutos de oro. Muy bien, entonces, en la implementación de las medidas terapéuticas, vamos a tener la primera medida terapéutica es la que se lleva en los primeros 10 minutos, ¿no? Y es la identificación temprana de la severidad del cuadro clínico que nos acompañe con la paciente. Y lo otro que tenemos que hacer es estratificar el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacerlo y llevarlo entre los 10 y 60 minutos, el segundo paquete, ¿no? Entonces, entre los 10 y los 60 minutos voy a tratar de ver el segundo paquete terapéutico. Y en ese segundo paquete terapéutico yo tengo que ver control de vías aéreas, los fluidos, cuáles son los anticonvulsivantes si corresponde, antibióticos y solamente si mi establecimiento de salud tiene la capacidad resolutiva para hacer cultivos, ¿no? Como lo vamos a ver mañana. Y el siguiente ya es para las primeras 6 horas, es el control del foco, ¿no? Si el foco, ¿qué está produciendo ese foco? Puede ser un foco infeccioso, puede ser un foco hemorrágico. Entonces, eso es lo que yo tengo que detener en las siguientes horas y darle el tratamiento definitivo. Y el último paquete, ¿no? Que es para después de las 6 horas, que son las medidas de soporte. ¿Cuáles son las medidas de soporte en este caso? Son aquellas que se hacen en las unidades de cuidados críticos, ya sea unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, o a veces se puede hacer en los UCEOs, ¿no? Cuando no hay disponibilidad de estos servicios críticos. Acá es muy importante que nosotros tengamos presente desde el acceso del paciente a los servicios, o sea, identificación, ¿no? El paciente, esos son en los 10 primeros minutos, que son los 10 minutos de platino. O sea, ahí está lo fundamental, donde yo voy a poder decir de qué se trata, ¿no? Este problema de la paciente. De los 10 hasta los 30 minutos va a ser la asistencia médica en la emergencia. Ahora, puede ser en la emergencia, puede ser en el consultorio, puede ser en sala de partos, puede ser en sala de operaciones, en hospitalización, ¿no? Donde se presente este problema crítico. Entonces, yo tengo que identificar, y si es que mi establecimiento no cumple con la capacidad resolutiva, entonces yo tengo que referir al establecimiento de mayor capacidad resolutiva en la región. Después de los 30 minutos hasta los 60 minutos, puede ser el transporte al hospital o establecimiento de mayor capacidad resolutiva o realizar el manejo hospitalario. Si estoy en un hospital, ¿no?
Entonces, preparar a la paciente para el siguiente paso, que es el control del foco. Entonces, lo principal es tener el esquema. Y el esquema inicial es el de evaluación rápida, ¿no? Está circunscrito a los 10 primeros minutos. En esta evaluación debo hacer una historia clínica dirigida y completa, ¿no? Los exámenes auxiliares e imágenes de acuerdo a la disponibilidad del establecimiento de salud y la capacidad resolutiva. Puede ser que el establecimiento de salud tenga, ¿no?, un ecógrafo de última generación, un laboratorio de última generación. Entonces, si el establecimiento no tiene capacidad resolutiva para solucionar el problema, pero sí tiene un laboratorio, ¿no?, de última generación, entonces toma la muestra, ¿ya? La paciente sale al establecimiento de mayor capacidad resolutiva y mientras en este laboratorio, en el primer nivel, comienzan a procesarlo. Cuando la paciente llega al hospital, entonces le comunican al hospital los resultados del laboratorio. Pero la paciente no se puede quedar esperando los resultados. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, como ustedes lo van a ver, es solamente clínico. No es un diagnóstico, ¿no?, de laboratorio, es solamente clínico. Y por último, iniciar el tratamiento. O sea, voy a iniciar el tratamiento o el manejo que se necesite. Entonces, todo esto dentro de los 10 minutos. Pero, ¿qué tengo que evaluar en esos 10 minutos? Lo que tengo que evaluar y lo primero que tengo que evaluar y lo último que muchas veces se hace en el examen de la paciente es la frecuencia respiratoria. Y la frecuencia respiratoria, en los casos de las emergencias obstétricas, es lo que más rápido se deteriora. ¿Y cómo es que nosotros evaluamos la frecuencia respiratoria? Es mediante el estetoscopio en la zona pulmonar. No hay otra forma. No es el movimiento del tórax, sino lo que yo necesito es saber, ¿no?, cómo está respirando mi paciente. Lo segundo es la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, ¿dónde se evalúa? En la zona cardíaca con estetoscopio, porque ahí yo tengo que sentir, ¿no?, el latido del corazón. Y es diferente que el pulso, porque el pulso va a ser la onda expansiva que produce la sangre al pasar por las arterias. Por ejemplo, en el caso de la arteria radial. Entonces, yo puedo comparar mi pulso con el pulso de la paciente y mi pulso va a ser de repente normal, ¿no? Pero si yo tengo un pulso disminuido de la paciente o es filiforme, es que no hay una buena perfusión, ¿no?, en estos casos. Entonces, por eso que tengo que yo tener la frecuencia cardíaca, zona cardíaca y el pulso en la zona radial o en otra arteria, si así lo ven conveniente. La presión arterial también es importante, pero cuando hablamos de presión arterial también tenemos que ver cómo es el cálculo de la presión arterial media. En el caso de la presión arterial lo pueden hacer con tensiómetro de mercurio, con tensiómetro aneroide, con tensiómetro digital, pero tienen que hacerlo, o sea, tienen que hacerlo y registrarlo. Pero la presión arterial media es muy importante para nosotros porque nos da también un solo valor. ¿Y cómo se encuentra la presión arterial media? Es la presión arterial sistólica menos la diastólica entre 3, más la presión arterial diastólica. Vamos a poner un caso. La presión arterial de esta paciente es 90-60. Entonces, la diferencia de 90 menos 60 es 30. 30 entre 3 es a 10. Esa cifra de 10 le voy a aumentar a la presión arterial diastólica, que era de 60. Entonces, 10 más 60 es 70. Otra presión, 120-80. Entonces, 120-80, la diferencia es 40. 40 entre 3 más o menos es 13.
13 más 80 es 93. Entonces, importante que tengan ustedes la presión arterial media. El otro parámetro clínico que es muy importante es ver cómo se perfunde el cuerpo, cómo es su perfusión. Y para la perfusión yo debo de tener un corazón, ¿no? Un corazón que lata, que late vigorosamente, y también tengo que tener un volumen circulatorio importante. Si yo no tengo el volumen circulatorio importante, entonces lo que voy a tener es una respuesta simpática, ¿no? Y en esta respuesta simpática voy a tener de repente el color de piel. El color de piel, o sea, y de mucosas, cuando se ponen pálidas, por ejemplo, en una hemorragia o en una sepsis, no es por la falta de hemoglobina, o sea, no va a ser por la falta de sino que va a haber una vasoconstricción. Entonces, por eso que es importante el color de piel. También vamos a tener el color de piel y mucosas, por ejemplo, cuando hay cianosis. Entonces, también tenemos que ver cianosis. O piel marmórea, ¿no? O sea, tenemos una piel completamente marmórea. Entonces, también tenemos que tener muy en cuenta estos hallazgos que nosotros vemos. A la palidez se puede acompañar también de frialdad y sudoración. Si yo tengo una paciente fría en Puno, de repente no me preocupe. Pero si en Puno la paciente está fría y sudorosa, entonces sí me voy a preocupar. Si la paciente en Piura está sudorosa, de repente no me preocupe. Pero si está sudorosa y fría, entonces tengo que preocupar. Entonces, también es un problema de perfusión. En el llenado capilar, o sea, es un punto que tenemos que tener muy en cuenta el llenado capilar. ¿Y cómo se calcula el llenado capilar? ¿O cómo se evalúa? Se evalúa haciendo una presión en el lecho unguial. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 segundos se suelta, ¿no? Y si se vuelve a poner rosado el lecho unguial, ¿no? En menos de 2 segundos es normal. Pero si se llena en más de 2 segundos, no importa que sea 3, 4, no, ya solamente que sea más de 2 segundos es anormal, también llamado prolongado o lento. Un llenado capilar mayor de 2 segundos, estamos hablando frente a un llenado capilar lento o prolongado. Algunas veces, en algunas oportunidades, las pacientes llegan a los establecimientos de salud, ¿no? Con las uñas pintadas, en las cuales no se puede evaluar, ¿no? No se puede evaluar. Entonces, en esos casos, podemos usar una alternativa. La yema del dedo, de repente del dedo pulgar, ¿no? Se presiona por 5 segundos, ¿no? Y después se retira la presión y se ve si se llena. Si se llena en menos de 2 segundos es normal, pero si se llena en más de 2 segundos, entonces estamos hablando de un llenado capilar anormal, lento o también llamado prolongado. El estado de conciencia también es importante que nosotros tengamos en cuenta. Cuando hay variaciones en el estado de conciencia, cuando la perfusión cerebral, o sea, cuando la perfusión cerebral no es la más adecuada, ¿no? No es la más adecuada. ¿Cuándo no es adecuada? Cuando la presión arterial media es menor de 60. Cuando la presión arterial media es menor de 60, entonces voy a tener alteraciones del estado de conciencia. Y estas alteraciones del estado de conciencia se pueden evaluar mediante la escala de Glasgow o simplemente, ¿no? Simplemente viendo si mi paciente se encuentra ansiosa, se encuentra agitada, se encuentra confundida,
está de repente algo obnubilada o puede estar completamente letárgica, ¿no? Pero también es bueno que nosotros podamos evaluar las pupilas. Entonces, ver si las pupilas son normales, o sea, son simétricas, ¿no? O de repente una pupila está dilatada y la otra, ¿no? Está contraída. También cuando hay miosis, o sea, las dos pupilas están contraídas, o también en las midriasis cuando las pupilas están dilatadas. También la perfusión se puede medir mediante la diuresis. La diuresis es la medida del flujo urinario por hora. Si nosotros tenemos que colocar una sonda vesical, o sea, si nosotros colocamos una sonda vesical, es para medir la diuresis. Es para medir la diuresis. No es una medida por turno, no es una medida de balance hídrico. No, si se coloca una sonda vesical, es para medir la diuresis cada hora. Cada hora. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los reflejos osteotendinosos, como ustedes ven, ¿no? Son importantes por dos motivos. Uno de los motivos es para hacer el diagnóstico de preeclampsia severa. O sea, me va a ayudar en el diagnóstico de preeclampsia severa. Y segundo, para el uso de sulfato de magnesio en la preeclampsia severa o en la eclampsia. Entonces, puntos importantes en lo que tenemos el parámetro clínico. Y la temperatura, ahora más que nunca, tenemos que usar, ¿no? La temperatura por los casos que tenemos del COVID, ¿no? Pero también en los diagnósticos cuando nosotros estamos frente a una paciente con un cuadro séptico, ¿no? De origen obstétrico. La saturación de oxígeno también es importante. Hasta unos años atrás, hasta el año pasado, inicio del año pasado, se consideraba solamente que la saturación de oxígeno se midiera en establecimientos de salud por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, ahora casi todos los establecimientos y todos los profesionales de salud, como si tuvieran un estetoscopio, tienen un pulsoxímetro. Y lo principal acá en los parámetros es, ¿no? Es tener en cuenta de que una saturación de oxígeno debe estar por encima de 94. O sea, una saturación por debajo de 94 es un paciente que está respirando con mucha dificultad. El intercambio de oxígeno se hace con mucha dificultad. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar maniobras innecesarias mientras el paciente no esté reanimado. De repente por ahí dicen, nosotros hemos oído una exposición del doctor Zapata donde dice que hay que colocarle la sonda vesical. No, si a la primera no le pudieron colocar la sonda vesical, no intenten, porque si no pueden hacer más daño, ¿no? Retrasar la atención definitiva del paciente por exámenes auxiliares. No, hay que esperar al resultado de la hemoglobina para poderle pasar la sangre. No, porque el diagnóstico, como ustedes van a ver, es un diagnóstico clínico. Evitar alejarse del paciente. No dejen nunca sola a la paciente, tanto para el traslado dentro del hospital o dentro del establecimiento de salud, como hacia otro establecimiento de salud. Y evitar olvidarse que la paciente siempre viene acompañada por alguien que quiere información de su paciente, ¿no? O la misma paciente quiere información de lo que le está pasando. Entonces, tenemos que evitar eso. Y recordar que toda gestante puede desarrollar complicaciones que pongan en peligro su vida. Las emergencias obstétricas dependen del tiempo y el diagnóstico es básicamente clínico, nada más. No hay otro diagnóstico, por lo menos en los primeros 10 minutos. El ginecobstetra es el médico tratante de la paciente obstétrica hasta los 42 días postparto. Si la paciente está en cardiología, se visitará a la paciente 1 o 2 veces al día.
Si la paciente está en endocrino, la visitarán 1 o 2 veces al día. Si están en reumatología, 1 o 2 veces al día. Si la paciente está en cuidados intensivos, la visitará 3 o 4 veces al día. Pero tenemos que visitar a la paciente. ¿Por qué? Porque si a la primera se nos pasa, ya no se nos va a pasar a la segunda o no se nos pasará a la tercera. Y por último, nada sustituye la permanencia del médico a la cabecera del paciente. Bien, cuando estamos nosotros frente a las emergencias obstétricas generalmente son 3, ¿no? Es como el dragón de 3 cabezas, es un dragón de 3 cabezas, ¿no? Entonces, ese dragón de 3 cabezas consiste en la hipertensión, en la sepsis y en la hemorragia. Estas 3 cabezas son las que nosotros debemos de tenerlas presentes para que no se nos pase de lado. Entonces, tanto la preeclampsia, la sepsis como la hemorragia son las principales causas que nosotros debemos abordar para, ¿no? Para darle una buena atención a la paciente, ¿no? Y que mi paciente pueda sobrevivir, no tener ninguna morbilidad extrema, ¿no? Y ninguna discapacidad. Alvin Toffler, que es un futurólogo norteamericano, escribió La tercera ola, ¿no? Para los que han leído La tercera ola, decía que los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Bien, eso sería todo con respecto